Entre 1958 y 1959 se dio lugar a lo que se conoce como el conflicto México-Guatemala, cuando barcos pesqueros mexicanos fueron atacados por la Fuerza Aérea Guatemalteca, esto debido a que se encontraban pescando en aguas territoriales guatemaltecas. El gobierno del presidente de Guatemala Miguel Ydígoras Fuentes ya tenía tensiones con el gobierno mexicano debido a la pesca en aguas territoriales desde 1954, pero no fue hasta 1958 que comenzó realmente el conflicto. Los aviones guatemaltecos localizaron 8 barcos camaroneros cerca de la costa de Champérico, Guatemala. Una avioneta C-47 fungió como centro de mando, mientras que un avión Cessna 180 sobrevoló las embarcaciones para asegurar que no tuvieran matrícula. Posteriormente, un Cessna 182 acudió y llamó a las embarcaciones enfilar hacia Champérico bajo la advertencia de ser ametrallados. De acuerdo con los periodistas, los tripulantes de los barcos pesqueros mexicanos se burlaron e insultaron a los militares guatemaltecos. Como consecuencia, las 3 avionetas se retiraron y a las 8:40 am acudieron 2 aviones de combate Mustang P-51. El primer barco atacado fue el Elizabeth, que recibió 14 impactos de bala. Debido a que se enfiló rápidamente hacia Champérico y externo su rendición con una manta blanca, no hubo bajas. Sin embargo, las otras embarcaciones intentaron huir hacia México desde Ocos, por lo que los 2 aviones Mustang los atacaron con metralletas. Como resultado, murió el capitán del barco Águila 4 y hubo varios heridos. Posteriormente, los 2 primeros Mustang recibieron órdenes de regresar a la base. Poco tiempo después otro Mustang apareció cerca de la costa de Champérico y atacó otros 2 barcos que intentaban huir. En el primer barco hubo un muerto y varios heridos. En total, la operación Drey dejó 3 muertos y 14 heridos. Para realizar el arresto y rescate de los pescadores, el Cessna 180 informó de lo ocurrido. Mientras tanto, el avión C-47 que fungía como centro de mando se estrellaba contra un sopilote, lo que inhabilitó su uso para acudir al rescate. Posteriormente un avión semejante acudió a rescatar a los pescadores, algunos de los cuales habían saltado al mar con salvavidas y permanecieron cerca de 6 horas en el agua. También durante uno de los ataques de la Fuerza Aérea Guatemalteca a embarcaciones mexicanas un sopilote se estrelló contra un avión de combate guatemalteco, haciendo que este estrelle durante pleno ataque, siendo exacto un avión de combate P-51 Mustang. El contexto de la tensión se dio en el proceso de cambio de gobierno, por lo que México no respondió a la agresión. El gobierno entrante del presidente mexicano Adolfo López Mateos optó por una salida diplomática, ya que entonces México fungía como país sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, por lo que iniciar una guerra tendría un alto costo político. El 1 de enero de 1959 el embajador de México en Guatemala protestó por la ofensiva, solicitando indemnizaciones y disculpas a los afectos. Sin embargo, el gobierno guatemalteco aclaró que se trató de un operativo policíaco y no de una ofensiva bélica. Para hacer frente a las acciones de Guatemala, México ordenó escoltar los barcos pesqueros cañoneros de la Armada de México. Asimismo, grupos estudiantiles y obreros fueron organizados en mítines para apoyar al presidente López Mateos. Por otra parte, México denunció el uso de armas contra pesqueros desarmados. Sin embargo, Guatemala determinó que México hacía uso de las mismas tácticas contra piratas estadounidenses y que no se tratara sino de un asunto de seguridad pública. Finalmente, la justicia guatemalteca encontró culpables a los pescadores y los dejó libre con una fianza de 55 quetzales. Sin embargo, el 23 de enero el presidente Adolfo López Mateos pondría fin a las relaciones comerciales y diplomáticas con Guatemala, culpando a Ydígoras de no cooperar mediante la Corte Internacional de Justicia. Guatemala nuevamente respondió culpando a México de no intervenir en el asunto de las embarcaciones piratas y en el tráfico de armas. Como resultado, ambas naciones desplegaron sus ejércitos en la frontera. Mientras tanto, los medios de comunicación de ambos países alentaron el fuego nacionalista y se realizaron marchas en las capitales de México y Guatemala. El 26 de marzo Guatemala rompió relaciones con México, luego de que manifestantes centroamericanos destruyeran el puente que unía Ciudad Hidalgo y Ayutla. Como respuesta, mexicanos armados cruzaron la frontera y asaltaron el pueblo de Santa Ana. En el punto más álgido de la tensión, el presidente guatemalteco acusó a México y a Belice de planear un golpe de Estado. López Mateos negó dichos cargos. La crisis diplomática llegó a su mayor punto cuando Ydígoras formó una coalición con El Salvador, Honduras y Nicaragua para avivar el resentimiento contra México. Costa Rica permaneció neutral y se ofreció como mediador diplomático. Mientras que México contó con el apoyo de Estados Unidos, Cuba, China y la Unión Soviética. Finalmente, gracias a la mediación de Venezuela y Chile, México y Guatemala reanudaron relaciones el 15 de septiembre de 1959.
Durante un discurso, el presidente Adolfo López Mateos agradeció el apoyo del pueblo mexicano e hizo notar la importancia de la solidaridad latinoamericana y con la amistad con Guatemala. Además, ambas naciones se disculparon tanto por el uso de la fuerza, como por la impunidad. El gobierno guatemalteco también aceptó indemnizar a los muertos y heridos, y se comprometió a combatir la piratería solo de forma preventiva. Y así es como por culpa de unos pescadores se hace casi una guerra y como unos sopilotes lograron derribar un avión de combate. La batalla de Carambeles fue una batalla por lo menos curiosa. La batalla sucedió en el año de 1788, durante la guerra austro-turca. Dicha batalla pasó cuando soldados del ejército austríaco pelearon en contra del ejército austríaco, sí contra ellos mismos, y se estarán preguntando cómo los soldados del mismo ejército terminaron peleando entre ellos. Pues para que entiendan mejor el contexto de esta rara batalla tengo que explicarle dos cosas. La primera, en aquel entonces Austria era un imperio que tenía bajo sus dominios a pueblos como húngaros, eslovacos, croatas, checos, eslovenos y rumanos que eran obligados a enlistarse en el ejército y que no hablaban muy bien el alemán, idioma de Austria, y la segunda que es que Turquía, el país con el que estaban en guerra en aquellos entonces es un país musulmán, y cada vez que atacaban gritaban el nombre de su dios, Alá. Con esto entendido ahora pueden comprender el contexto de la batalla. Una división de soldados austríacos se embriagaron y se pusieron violentos con otra división, provocando una escaramuza entre las divisiones austríacas, así que unos generales les gritaron Halt, que significa alto en alemán, y aquí es cuando todo se fue al carajo, ya que los soldados que eran checos, eslovacos y demás pueblos sometidos por los austríacos creían que los turcos los estaban atacando, ya que en vez de entender la palabra Halt, que significa alto en alemán, pensaban que eran los turcos gritando Alá. Aparte, con el sonido de los disparos fue más que suficiente como para que los soldados del ejército austríaco se mataran entre ellos pensando que peleaban contra los turcos, y para cuando llegaron los turcos para atacarlos quedaron sorprendidos al ver que los austríacos se habían matado entre ellos. El estrés postraumático, también conocido como shelsoconeurosis, es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este problema puede poner en peligro la vida. Durante las guerras los soldados, al ver eventos turbios, violentos y estar en peligro constante, hace que desarrollen esa afección. Durante todas las guerras los soldados que regresaban a casa llegaban a padecer este terrible trastorno. Sin embargo, por estigmas que había en épocas anteriores, se les consideraba débiles a los veteranos que regresaban con este tipo de problemas. No fue hasta después de la Primera Guerra Mundial que se tomó en serio el trastorno de estrés postraumático, ya que fue la primera vez que se vio a tantos afectados, y ahí fue cuando se empezó a estudiar dicho problema, y se empezó a tratar a los soldados que padecían esta afección. Aquí les dejo los síntomas del estrés postraumático. Los síntomas pueden comenzar dentro de un mes de un suceso traumático, pero a veces pueden no aparecer hasta años después. Estos síntomas ocasionan considerables problemas en situaciones sociales o laborales y en las relaciones. También pueden interferir con tu capacidad de hacer tus tareas normales de todos los días. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático por lo general se agrupan en 4 tipos: recuerdos intrusivos, evasión, cambios en el pensamiento y en los estados de ánimo, y cambios en las reacciones físicas y emocionales. Los síntomas pueden variar con el paso del tiempo o según la persona. Recuerdos intrusivos. Los síntomas de los recuerdos intrusivos pueden ser recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del hecho traumático, revivir el hecho traumático como si estuviera sucediendo otra vez. Reviviscencia, sueños perturbadores o pesadillas acerca del hecho traumático. Angustia emocional grave o reacciones físicas a las cosas que te recuerdan el suceso traumático. Evasión. Los síntomas de la evasión pueden ser tratar de evitar pensar o hablar acerca del suceso traumático, evitar lugares, actividades o personas que te recuerden el suceso traumático, cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo. Los síntomas de los cambios en el pensamiento y en el estados de ánimo pueden ser pensamientos negativos sobre ti mismo, otras personas, o el mundo en general, desesperanza acerca del futuro, problemas de memoria, incluso no recordar aspectos importantes del suceso traumático, dificultad en mantener relaciones cercanas, sentirte distanciado de tus familiares y de tus amigos, falta de interés en las actividades que antes te gustaban, dificultad para sentir emociones positivas, sentirte emocionalmente insensible. Cambios en reacciones físicas y emocionales. Los síntomas de los cambios en las reacciones físicos y emocionales, también llamados síntomas de excitación, pueden ser asombrarte o asustarte fácilmente, estar siempre alerta al peligro, conducta autodestructiva, como por ejemplo beber en exceso o conducir demasiado rápido, trastornos del sueño, dificultad en concentrarte, irritabilidad, arrebatos de ira o conducta agresiva, sentimientos abrumadores de culpa o vergüenza. Intensidad de los síntomas.
Con el tiempo, los síntomas del trastorno de estrés postraumático pueden variar en intensidad. Puedes tener más síntomas de trastorno de estrés postraumático cuando estás estresado en general o cuando te encuentras con cosas que te recuerdan lo que atravesaste. Por ejemplo, puedes escuchar el petardeo de un auto y revivir experiencias de combate. O puedes ver un informe en las noticias acerca de una agresión sexual y sentirte abrumado por los recuerdos de tu propia agresión. Los soviéticos adiestraron perros para que sus cerebros asociaran los tanques alemanes con la hora de comer. Al ir con potentes explosivos al frente, fueron el terror de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los conflictos armados se usan perros para el rescate o la detección de minas. Pero en la Segunda Guerra Mundial la extinta Unión Soviética optó por una función mucho más combativa. Era el año de 1941, el ejército alemán se adentraba en territorio soviético y la desesperación se apoderaba del régimen de Stalin, ya que no encontraban una forma efectiva para detener a los poderosos tanques alemanes, los Panzerkommandant, que hasta ese momento habían arrollado en toda Europa. Fue entonces que las escuelas de entrenamiento de la URSS asumen como prioridad el uso de perros antitanques, se los entrenó para que asociaran el ruido de los tanques enemigos con la hora de comer. El plan consistía en que los canes lleven potentes explosivos hasta la parte inferior de los tanques, zona donde el blindaje era menor y estaban más vulnerables. Pero, ¿cómo lograrlo? Directo a la mente del perro, los soviéticos recurrieron a los estudios realizados por Ivan Pavlov, creador del condicionamiento clásico, el cual propone que, mediante el entrenamiento, un estímulo puede llevar a una reacción determinada. Bajo esta premisa, se hacía pasar hambre a los perros y, tras varios días se les daba de comer debajo de un carro de combate con el motor encendido. De esta manera, consiguieron que los canes asocien el ruido del motor y los tanques a la hora de la comida. Cada vez que lo escuchaban, para este fin, recurrieron a la investigación del condicionamiento instrumental de Eduard Thorndike, el cual busca reforzar la conducta mediante un previo. Así fue que los perros comenzaron a reaccionar como ellos querían. Escuchaban el ruido e iban directo a la parte inferior de los tanques porque sabían que recién al regresar podrían comer. Los soviéticos cargaron a los canes con una mochila llena de TNT y un ingenioso mecanismo que permitía que los explosivos se desprendan del animal cuando éste llegue debajo del blindado. Todo lo que el perro tenía que hacer era morder una cuerda que liberaría la carga, irse y dejar que su amo la detone con un control remoto. Sin embargo, muchas veces el animal no mordía la cuerda, por lo que la estrategia no estaba resultando. Entonces, el alto mando soviético decidió que era más sencillo adiestrarlos solo para que vayan por debajo de los tanques. Una vez allí, su amo detonaría la carga, destrozando al vehículo a costa de la vida del perro. Así fue que los perros comenzaron a estallar debajo de los tanques. Aunque algunos se negaban a acercarse al enemigo y otros se desorientaban, se contabilizaron unos 30 tanques destruidos por los perros bomba. Uno de los alemanes que experimentó esta pesadilla fue el coronel Hans von Luth, que escribió: "Una vez, cuando íbamos a abandonar un pueblo, un perro empezó a correr hacia nosotros. Meneaba su cola y gemía. Cuando intentamos capturarle, se arrastró debajo de un vehículo blindado. Al cabo de unos segundos oímos un bang y, después, una severa explosión. El vehículo se dañó, pero por suerte la bomba no causó un incendio. Corrimos hacia el animal muerto y descubrimos que tenía una carga explosiva enganchada que se activaba con un detonador con un pasador. Cuando el perro se arrastró debajo del vehículo, el detonador chocó contra la parte inferior y se activó desencadenando una explosión. El perro había sido entrenado para coger comida debajo de los vehículos blindados", agregó. Con el tiempo dejaron de ser efectivos, ya que los alemanes comenzaron a considerar a los canes como una seria amenaza y cada vez que uno se acercaba era acribillado. Sin embargo, este fue uno de los métodos empleados por Stalin para ganar tiempo y organizar su ejército, lo cual lograron. Finalmente, los alemanes fueron derrotados en batallas decisivas como las de Stalingrado y Kursk en 1942, que significaron su fracaso en el frente del Este y el inicio de su definitiva caída.